Estamos mirando en la palabra el libro de Hechos, y Hechos debería ser los hechos del Espíritu Santo, porque hay tanto que se aprende de lo que el Espíritu de Dios hizo allí. Y el Señor me llevaba una palabra con base a la palabra en Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 21. Váyase a la palabra de Dios, a una palabra que tiene que ver con que perseverar hasta el fin. ¿Hasta cuándo hay que perseverar? ¿Y cuándo es el fin? ¿Cuándo es el fin? El fin puede ser cuando el Señor venga por la iglesia y, hermano, ya vamos a estar con Él por siempre. Ya no habrá dolor en el cielo, porque aquí los dolores están aquí, pero allá va a ser todo de bendición. Entonces esa palabra de perseverar lo enfocamos con base a Hechos, pero recuerde que Mateo 24 dice que más el que persevere hasta el fin. Hablando de los tiempos finales, que habría hambre, habría persecución, tantas cosas, habrían epidemias, la maldad dice que se aumentaría. Pero el Señor nos lleva a perseverar hasta el fin. Ahorita en el transcurso del mensaje vamos a ver la decisión que cada uno de nosotros toma, y por donde quiera que nosotros le apuntemos, hay un lugar esperándonos. Y ese lugar está el reino de los cielos, o está el otro lugar que se llama un lugar de tormento. Por donde quiera que le mire, hay un lugar que nos está esperando. Entonces miramos la palabra en Hechos 20. Si usted me puede ayudar a leer en esta noche. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, gracias por permitirnos en esta noche poder tener un momento de adorar, de invocar tu nombre, Señor. Ahora, Padre, la palabra que estaba registrada en aquel tiempo cuando Pablo predicaba, Señor bendito, y tú estabas allí, Espíritu de Dios, tú estabas en medio de ellos, en medio de las multitudes. Ahora, Señor, Espíritu Santo, has venido de generación en generación, de día a día, y hoy, Señor amado, en esta fecha, Padre Santo, estás con nosotros, y la palabra, Señor, que es viva y eficaz, te pido, Espíritu de Dios, que traiga fuerza, que traiga ánimo, y que nos ayude, Señor, a perseverar hasta el fin. ¿Qué tal si le dice al Señor en esta noche: ayúdame a perseverar hasta el fin, ayúdame a perseverar hasta el fin, ayúdame, Señor, ayúdame en medio del cansancio, ayúdame en el momento que yo digo no más, ayúdame en el momento que amanezco, Señor, sin fuerzas, amanezco desanimado, amanezco, Señor bendito, preocupado, aún la duda me alcanza. Ayúdame, Señor, cuando no te veo por ningún lado, aún aunque el aire está ahí y veo el sol, veo un nuevo día, pero a ti no te veo, Señor. Ayúdame, ayúdame, como aquel varón que dijo: Señor bendito, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Bendito Dios, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Oro por las personas que están allí a través de las cámaras de YouTube, Facebook, en esta noche. Ayúdame a orar, mi amado hermano, por estas familias que están allí también necesitando una palabra. Padre, hoy oro en el Espíritu, hoy oro para que tu mano de poder nos ayude, Padre Santo, a mirar, como dice la palabra, a mirar a Dios, a mirar al Dios que está delante de nosotros día y noche, Señor amado. Tu palabra dice que coloquemos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Amén. Esta palabra de perseverando hasta el fin es muy importante para nosotros, porque hay muchas cosas que nos quieren sacar. Dice la palabra en Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Ojo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hechos 21 dice: después que cesó el alboroto, Pablo, en uno de sus viajes misioneros, se encuentra, va a Éfeso, va a varios lugares, y en algún lugar vienen problemas. Dice: llamó Pablo a los discípulos, y habiéndoles exhortado, ¿qué más hizo con ellos? Habiéndoles exhortado, abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. El alboroto era porque la gente allí en Éfeso estaba convirtiéndose a Dios. En la palabra que Pablo estaba dando, la gente se estaba volviendo a Dios, y estaban dejando la adoración a la diosa Diana. Tenía una diosa Diana, y entonces Pablo predica y la gente empieza a convertirse. Entonces se levantan hombres allí diciendo: si la gente deja de adorar a Diana, pues ya no vamos a tener que invertir el tiempo en hacer las imágenes, y se nos acaba el negocio.
Entonces tuvieron problemas los discípulos con la gente porque de alguna manera los maltrataban. Y vino, por eso dice, después de que cesó el alboroto, cuando usted puede mirar Hechos 19, 18, se va a dar cuenta que el problema fue ese, que la gente se estaba convirtiendo a Dios y ya no estaban adorando a Diana. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Abundancia de palabra. Pablo se presenta no con abundancia de palabra de él, sino con abundancia de palabra de Dios. Dice, después de haber estado allí 3 meses y siéndoles puesto acechanza por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Aquí está diciendo la palabra que habían unos opositores, dice, siéndoles puestos acechanzas por los judíos. El mismo pueblo que el Señor había venido a rescatar no solo se opone a Jesús, no solo crucifica a Jesús, sino que ahora se opone a Pablo, a los discípulos y también a la palabra. Y ayúdenme a revisar el 4. El 4 dice, y le acompañaron hasta Asia. Había nombres como Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe. Estaba allí también Timoteo, y de Asia Tíquico estaba Trófimo. Si alguno necesita un nombre por ahí, ahí está. Alguno estaba orando por un nombre para un hijo, ahí está. Y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Recuerde que está hablando Lucas, Lucas está narrando todo lo que estaban viviendo. En el versículo 17, pásese del 6 al 17. Ahí mismo, Hechos 20, 17. Amén, ¿estamos ahí? Enviados pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, ¿qué les dijo Pablo? Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de quienes. No eran ni los fariseos, no eran ni ningún otro grupo, sino eran los mismos que habían rechazado a Jesús. Dice que han venido las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles. ¿Qué enseñaba Pablo? ¿Acerca de qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay varias cosas que tenemos que mirar, y entre ellos dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor. ¿Cómo estaba sirviendo a Pablo al Señor? Con humildad, con sencillez de espíritu. Pablo rechazó todos los conocimientos que tenía, que había aprendido al lado de Gamaliel, y se dispone a enseñar a Jesús, pero lo hace con humildad. Creo, mi amado hermano, que nosotros también debemos de caracterizarnos con una palabra, o portándonos en la vida con humildad. ¿Usted ha visto gente arrogante? ¿Usted ha visto gente humillante? Cierto que hay por todo lado, pero donde abunda el pecado, dice la palabra que sobreabunda la gracia de Dios. Y si vamos a ser buenos cristianos, si vamos a perseverar hasta el fin, si vamos a enseñar la palabra, tenemos que hacerlo con humildad. Con humildad. Algo que he aprendido y estoy aprendiendo día a día es a darle la gloria a Dios. Ayer hubo una manifestación de la gloria de Dios allí donde estamos, y había una atmósfera, hermanos, para predicar a la gente. Pudimos hasta orar por los enfermos allí en medio de un funeral. Fue algo tan hermoso, fue algo tan bonito lo que Dios hizo en esos 2 días, llevando gente al arrepentimiento. Y luego la gente empieza a venir a uno: gracias pastor, gracias hermanos por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este duro momento. Y en esos momentos son los buenos momentos para decirle: Espíritu Santo, reciba la gloria.
reciba la gloria. Yo no puedo quedarme, no nos quedamos con la gloria de Dios, porque Dios nos ha llamado a servir con humildad. A eso nos ha llamado Dios. ¿Cuánto cobra? Dice los que estaban allí, los familiares, ¿cuánto nos cobran por la ceremonia? No, Señor, ese es nuestro servicio, servir a Dios, no por valor, no por dinero, sino en humildad en nuestro corazón. Yo creo que la iglesia necesita esto. Lo que Pablo dice, ustedes se han dado cuenta cómo me he comportado, con humildad. Y si ha visto a alguien arrogante, y aún si lo ha visto en la misma iglesia, ore a Dios. Ore a Dios. No ore o ore de la siguiente manera. Dígale: Señor, mira, esta persona es arrogante, pero más bien también haga esto, porque uno hace esto, esa persona es arrogante. Y de pronto por ahí le están diciendo: ¿y usted cómo está? Más bien ore por usted diciéndole: Señor bendito, ayúdanos, ayúdame, Señor, para que mi corazón sea un corazón humilde, para que mi corazón sea un corazón que te glorifique a ti en humildad y sencillez de espíritu. Y Dios lo hace en nosotros. Dice Pablo: sirviendo al Señor con toda humildad. Y con algo más le suma y dice: con muchas lágrimas. Dice Pablo: con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y si estamos hablando de perseverar hasta el fin, déjame decirle que le van a venir pruebas. Diga al toque al que está a su lado, dígale: ay, ay, ay. Le van a venir dificultades. Esos mensajes, mis amados hermanos, son de muy pocos amenes. Porque ¿quién va a decir gloria a Dios? No importa que me toque llorar porque me lastimen. No importa que me toque sufrir por Cristo. Y uno ahí no tiene amenes. Uno ahí no tiene glorias a dioses. Es mejor cuando viene un hombre y le predica y le dice: te ministro que vas a recibir mucha plata y vas a ser próspero y vas a tener, vas a viajar. Y uno dice: Señor, vive Dios, en cuya presencia estoy, Señor. Porque parece que nos hubieran enseñado a nosotros un evangelio de esa manera. Sí, Dios nos bendice. El Dios a quien yo sirvo, Él bendice. El Dios en que yo sirvo, Él prospera. El Dios en que yo sirvo, Él prospera. En alguna ocasión les había comentado de que a las 11 de la noche, estando en un cuarto pequeño, en una casa muy pequeña, todo era pequeño, mis hijos y mi familia me hicieron llorar. ¿Por qué me hicieron llorar? Porque ellos me dijeron a mí, ellos me dijeron: ¿dónde está el Dios que usted predica? Eso fue hace como 10, 12 años. ¿Dónde está el Dios que usted predica? Usted predica en la iglesia de que Dios prospera, pero vea cómo estamos nosotros, aquí arrejuntados. Yo no discutí con ellos nada, simplemente salí a la sala, tenía una mesa, un comedor de esos redondos, y ahí lloré delante de la presencia y le dije: Señor bendito, me están diciendo que dónde está el Dios que prospera. Y el Señor me dio ese día una palabra, no recuerdo, no recuerdo haberla subrayado, o si la subrayé no me acuerdo. Pero lo único que sí me acuerdo es que pasados los años tuve que reunir a la misma familia que me hizo llorar y decirles: venga, les pregunto, después de tantos años, ¿ustedes han sido bendecidos? Sí, hemos sido bendecidos, dijeron ellos. Les dije: entonces ahora vamos a pedir perdón a Dios, porque ustedes me hicieron llorar hace varios años diciéndome: ¿dónde está el Dios que prospera? Y ahora lo han visto, entonces vamos a pedirle perdón a Dios. Pero hay algo más aquí también. El servir a Dios trae lágrimas. Uno quisiera que servir a Dios fuera de domingo a domingo, de jueves a jueves, día a día, de gloria en gloria, y andar, mi amado hermano, sin que nada pasara. Pero lo más duro es cuando se sirve a Dios y cuando hay tropiezos y cuando hay lágrimas, mi amado hermano. Y uno quisiera, déjame decirle que hay momentos en que uno quisiera decir: Señor, coja su iglesia y póngame a mí a hacer otra cosa. Y ustedes recuerdan del profeta Jeremías. ¿Qué dijo el profeta Jeremías? Yo estuve a punto, y lo hizo, de coger la palabra y hacerla a un lado y decir: no más. Porque cada vez que hablaba era tropiezo para alguno. Cada vez que él hablaba, hermanos, lo mandaban por allá a las fosas, a la cárcel. Y lloraba Jeremías por todo lo que le pasaba.
Pero Dios estaba ahí diciéndole: mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que te persiguen, por tanto, los que te hacen daño, no van a prosperar. Esas eran las lágrimas de Jeremías. Y uno quisiera que volverse a Dios se acabaran las lágrimas, pero quiere decirle que van a venir lágrimas. Vas a llorar, vas a llorar. ¿Cómo así, pastor? Ahora viene a decirnos que vamos a sufrir. Sí, va a sufrir. Va a sufrir, por Cristo se sufre. Y vas a tener que llorar. Si amas al Señor, vas a tener que soportar humillaciones. Vas a tener que enfrentarte como un gigante de Dios. En alguna ocasión, estando al frente de la iglesia, no como siendo el copastor de la iglesia, pero me habían asignado un grupo del grupo de la alabanza. Y un miércoles estábamos ensayando y ese día, hermano, el diablo se tomó a alguno de los jóvenes de la alabanza. Y ese día, hermano, el bajista se alborotó, se puso revolucionario. Y una cosa impresionante, una atmósfera tremenda en la alabanza que yo no sabía qué hacer. Ese día casi me sacan las lágrimas. No tuve lágrimas, pero casi me las sacan. Y lo único que pude decirle a ellos: paremos este ensayo y vamos a tirarnos de rodillas a los pies, vamos a tirarnos al piso y vamos a pedir a Dios que nos ayude. Y algunos hicieron caso, se tiraron al piso, y otros así, a medias, como que no se tiraron al piso ni nada, arrogantes, altivos. Eso estaba feo, eso estaba muy maluco. Y me acuerdo que fui a casa. Y llegando a casa, mi mamá ha sido una mujer que de alguna manera ha estado siempre para aconsejarme. Y le dije: mami, pasó esto ahorita en la alabanza, sucedió esto. Y estos muchachos vinieron hoy revolucionarios y estoy cargado por esto. Y mi mamá se quedó mirándome y me dice: mi hijo, venga, le digo una cosa. Desde que usted no se me desanime, que se desanime el que sea, pero desde que usted no se desanime, usted tiene que llenarse del Espíritu. Usted tiene que levantarse como un grande de Dios y tiene que seguir adelante. Ese día yo iba a dejar todo. Hay momentos, mis amados hermanos, dice la palabra, yo he servido, dice Pablo, yo he servido con humildad, pero también con lágrimas y con pruebas que han venido de las acechanzas de los judíos, del pueblo de Dios. No eran ni de los fariseos ni de los saduceos, Johnny. Eran de los mismos hermanos que le hicieron sacar lágrimas por su comportamiento, por todo lo que ellos eran. Ah, Señor bendito. Esto es para uno decir: no, Señor, coja su iglesia, yo me voy. Tiene que sostenerlo en nosotros el Espíritu. Y hablo a los líderes que están acá: usted tiene que sostenerse, no por mí, sino sosténgase por Dios, o si no, usted se va algún día. Ah, pastor, yo no aguanto más. Pero si el Señor nos sostiene, vamos para adelante. Y hasta aquí Él nos ha sostenido. Hasta aquí Él nos ha sostenido. Hay pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñarlos públicamente y por las casas, y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que era lo que hacía Pablo, enseñaba para arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Hay lugares que me gusta a mí predicar, y entre todos los lugares que me fascina predicar son los funerales. A mí me gusta ir a funerales porque la gente está toda dispuesta. La gente está ahí toda lista para recibir. Esos son buenos momentos. Y no se habla, o sí se habla del muerto un poco, pero se habla de los vivos, diciéndoles a ellos: bueno, ya este se murió, ya se arrancó, ya está dando cuentas a Dios. Ahora, ¿a usted qué le toca? Ahora, ¿cuándo le tocará a usted? Hoy, mañana. Y confrontarlos y llevarlos al arrepentimiento. Y llevarlos al arrepentimiento. La hermanita que se murió, la nevera que ella tenía no se la metieron ahí. Las cosas, sus chifonieres, todo lo que tenía, no tenía muchas cosas, pero no se las metieron ahí. Ella se fue sin nada de eso, solo con una mudita de ropa. Y así nos va a tocar a nosotros algún día. Y uno aquí se agarra de todas las cosas, de lo material. Sí, es importante una casa, un carro, sí se necesita, pero es más importante la salvación. Es más importante la salvación. Y les insistiré, mi amado hermano, les insistiré hasta cuando Cristo venga o hasta cuando me lleve. Les insistiré a la iglesia que es necesario, lo que dice la palabra, apartarnos de todo pecado. Sin santidad nadie va a ver a Dios.
Y donde Dios me lleve, hablaré de que hay que arrepentirnos. Hablaré de que hay que arrepentirnos. Entonces, ¿vamos a tener aflicción o no? En el mundo se va a tener aflicción. Juan 16:33 dice la palabra: estas cosas, hablando Jesús, os he hablado para que en mí tengan paz. Estas cosas, para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. En el mundo van a haber lágrimas. En el mundo va a haber momentos en que usted va a decir no más. Pero el Señor dice: no se preocupe, que yo ya vencí. Yo ya vencí. Si le hubiera tocado a usted y a mí padecer lo que Cristo padeció, mi amado hermano, yo creo que hubiéramos llegado allá a la cruz. Y después de estar allá hubiéramos dicho: Padre, que se abra la tierra y se coma a todos esos que me escupieron y que me maltrataron, porque uno es vengativo. ¿Sí o no? Uno es vengativo. Pero ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Entonces aquí dice la palabra que en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido. Hechos 14:20, un poquitico más atrás, estamos en Hechos 20, pero Hechos 14:20, Pablo dice: pero rodeándolo los discípulos. ¿Sabe por qué lo rodearon? Porque lo habían sacado, porque lo habían cascado, porque lo habían apaleado. ¿Por qué lo apalearon? Por servir a Cristo. Y lo tiraron por allá. ¿Sabe por qué lo tiraron? Porque pensaron que ya lo habían matado y lo echaron allá afuera de la ciudad. Pero dice que los discípulos, ¿qué hicieron? Vinieron y lo rodearon. Allí el que esté en casa, mire, procure que no se me duerma. Sacúdase allá en casa, no se me vaya a dormir. Quítese esa cobija que está allá al lado y póngale cuidado a la palabra de Dios. Pero dice la palabra: pero rodeándolo los discípulos, Hechos 14:20, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Ayúdeme con el 22, vamos, dice: y confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanecieran en qué, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas riquezas entremos al reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones. Aquí la estamos pasando bien. Aquí la estamos pasando bien. Hay muchos lugares donde no se puede hacer esto. Nosotros tenemos todavía este privilegio de reunirnos aún todavía. Aún todavía tenemos esto. Si llegara el momento de que toque como los discípulos, ahí se sabe. Aún la pandemia mostró la cara de mucha gente. Mucha gente, ahí se conoció quién era cristiano y quién no. Muchas iglesias incompletas se desaparecieron en pandemia. Pastores se desaparecieron. La estadística dice que el 67% de pastores, en vez de haber entrado en ayuno y en oración, entraron en pornografía. Tremendo. En plena pandemia, como estaban solos, se metieron en la pornografía. Allá se metieron líderes, gente, todo el mundo metido. Hubo una iglesia que le tocó hacer liberación cuando llegaron. Mucha gente endemoniada, mucha gente poseída, en susto, en pánico, en televisión, bueno, tantas cosas. Confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. No es fácil, hermanos, el evangelio no es fácil. El evangelio es de lágrimas, el evangelio es de humildad, el evangelio es de gente, perdóneme la palabra, berraca, de gente valiente, de gente que se esfuerce. Y la palabra de Dios dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Entonces, a veces tenemos la condición de ovejas, sí. El Señor dice que Él es el pastor de las ovejas. Y a veces nos movemos en esa dimensión de la oveja. Ayúdame, susténtame, cuídame. Sí. Pero la palabra dice en Efesios que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo habla también de los valientes, de la gente que es valiente, de la gente que se esfuerza, de la gente que dice: no importa si llueva, no importa si relampaguee, no importa, yo voy a estar ahí sirviendo al Señor. Dice el versículo 22 de Hechos 20:
Hechos 6, 20, 22 dice ahora, yo no sé si vayan de nuevo porque nos habíamos ido al 14. Listo, llegar. Cuando lleguen digan amén, digan algo. Dice ahora, he aquí, ligado yo en el espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan ¿qué? ¿Qué le estaban esperando a Pablo? Prisiones, ¿qué más? Tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ya iba a ser el momento donde Pablo iba a ser ya muerto, y se estaba preparando para ese tiempo. Y les estaba diciendo un hasta luego a la iglesia, pero les estaba diciendo que se esforzaran, que fueran valientes. ¿Qué sostenía la fe de Pablo? Me surge esta pregunta. Si dice yo lo he dejado todo por Cristo, ¿qué le lleva a este varón para enfrentarse a toda la gente? Y no importa que lo maltraten, no importa que lo que le hicieron, no importa, él quería servir a Cristo. Dice, una de las respuestas es que Pablo tenía el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13, 6 dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, está Pablo empezando su ministerio. Dicen, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, este procónsul, pero le resistía Limas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Eso está en Hechos 13, el 10. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. El Espíritu Santo le ayudaba al apóstol Pablo para predicar con denuedo. Y cuando lo cascaban, cuando lo laceraban, cuando lo metían a la cárcel, él decía: esto no es nada para todo lo que Dios significa para mí. Esto no es nada para todo lo que significa para mí. Por allá llegó un hombre un día a una entrevista para pastor, y lo primero que él preguntó fue: ¿cuánto están pagando aquí por servir a Dios? ¿Cuánto es el sueldo? Y el que lo estaba entrevistando le dijo: no, gracias, no nos sirve. No nos sirve, porque necesitamos, claro que en ese tiempo las cosas han cambiado, pero a él mostró de una vez por qué iba a trabajar, porque necesitaba un sueldo. ¿Cuánto están pagando aquí? A otro hombre le hicieron la entrevista cuando llegó muy encorbatado, y ese día habían hecho una fiesta muy tremenda, eso estaba vuelto nada. Y al hombre le dijeron: bueno, bienvenido a la entrevista, tiene que empezar lavando los baños, porque ayer hubo fiesta aquí, pero nadie ha hecho el aseo, entonces arranque por ahí. Y él dice que él había ido encorbatado, y cuando empezó a ver esos baños todos vueltos nada, dijo: no, pues lo único que tuve que hacer fue recoger mi corbata y empezar a usar el trapero, usar la escoba y empezar a lavar los baños. Y ahorita es un gran pastor acá en Colombia. Por ahí empezó, por ahí empezó. Algo que tenía Pablo era que tenía el Espíritu Santo. El Espíritu le ayudaba. El Espíritu nos ayuda a nosotros para mantenernos firmes. Si aquí estamos predicando hoy es porque el Señor nos ha sostenido. Y si usted hasta aquí está es porque el Señor lo ha sostenido. Con lágrimas, con dudas, con inquietudes, con sufrimientos. Yo sé que alguna vez usted le ha pasado lo que de pronto le ha pasado a muchos pastores, que a veces decimos: Dios, ¿dónde estás? Señor, a nosotros nos ha pasado, o a mí personalmente me ha pasado, que a veces uno dice: Señor, venga, ¿dónde estás hoy? Y el Señor dice: pues ahí donde siempre he estado, pero es que no te siento, es que no te siento. Y a veces pareciera que el Señor no estuviera por ningún lado, pero Él permanece fiel. Lo segundo que tenía Pablo era, lo segundo que sostenía Pablo su fe es que se encontró con Jesús. ¿Se acuerdan en Hechos 9?
Iba persiguiendo la iglesia y el Señor le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y por esa razón estaba dispuesto a dejar todo. Una persona que no tiene a Jesús, una persona que no ha tenido un encuentro con Jesús, lo amarra más las cosas del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Pablo, como tuvo encuentro con el Señor y quedó ciego 3 días, luego vino Ananías, oró por él, recuperó la vista, fue lleno del Espíritu Santo, se bautizó. Ahora Pablo tiene ese encuentro con Jesús. Después el Señor lo manda al cielo. Dice que llegó al tercer cielo y vio cosas que no le fueron permitidas hablar aquí en la tierra. Si yo hubiera ido, yo escribo todo, mi amado hermano, pero a Pablo le dijeron: no les permitido hablar. Y bajo esa dimensión el apóstol Pablo entendió, mi amado hermano, que lo que él había aprendido de las cosas de la ley, eso no era nada. El conocimiento no era nada, lo importante era Cristo. Si nosotros, escúcheme acá, si nosotros conocemos a Jesús, a usted no le a usted el mundo y sus deseos no lo va a detener. Nada. Y si llora, va a llorar y va a decir: Señor, estoy llorando por esto, porque estoy llorando porque me hicieron llorar. Entonces se va a gozar delante de Dios. Pero si no se conoce a Jesús, es fácil irse. Escúcheme, si usted conoce a Jesús, como conoce a Jesús, usted no se va del camino de Dios, porque sabe de su gracia, porque sabe de su misericordia, porque sabe de su bondad. Si usted no conoce a Jesús, le es fácil irse, le es fácil encantinarse, le es fácil abandonar la fe, le es fácil. Pero cuando alguien conoce a Jesús, entonces dice: yo le amo, y como Él dio la vida por mí, entonces ahora lo mejor que puedo hacer yo es servirle. Lo mejor que puedo yo decir es: Señor, ayúdame en los momentos difíciles. En el mundo vamos a tener aflicción. Y algo más dice la palabra de Dios. Pablo tenía su seguridad y convicción en quién era Jesús para él. Versículo 26, vamos terminando. Dice: por tanto, yo os protesto en este día, en el día de hoy, dice Pablo, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entre otras palabras, Pablo le está diciendo: yo les he mostrado el camino. Yo les he mostrado el camino. A mí me vino una lucha muy fuerte algún día. Había uno de nuestros líderes que decidió irse, y luego tras de él otros muchachos se fueron, y a mí me entró una carga muy fuerte por ellos y por lo que había pasado. Y eso me llevó a meterme en el secreto y a preguntarle. Dije: Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, ¿por qué? Yo le dije al Señor: Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se predica la palabra y en vez de la gente sostenerse en la fe, se va? El Señor, mire, este hombre que servía con tanto entusiasmo y después se dejó llenar su corazón y se fue, y detrás de él algunos que estaban con él. Eso sucedió acá y me cargué. Y el Señor me habló y me dijo: venga. Y luego usted les enseñó un camino torcido, usted les enseñó algo malo. Y yo le dije: no, Señor, yo he enseñado la palabra, yo he enseñado que te buscaran a ti, que te direccionaran. Pero Señor, y por eso ahora se fueron. Dijo: eso no es problema suyo. El problema suyo es que lo que usted tiene que hacer es siga enseñando, siga mostrando el camino. De lo demás me encargo yo. Y Señor bendito. Y descansé en el Señor. Descansé en el Señor. Yo tengo 4 hijos. Y a los 4 he modelado a Cristo. Para los 4 les he enseñado a Cristo. Ahora ellos crecieron, y ellos no pueden decir que el papá les está enseñando algo malo o les enseñó un camino malo. Ahora ellos tienen que también determinar si sirven al Señor o se van para el mundo y sus deseos. Ellos determinan. Yo sigo orando por ellos, los sigo aconsejando. Pero aquí dice Pablo, dice: yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, les aconseja. Por tanto, dice Pablo y dice el Señor para nosotros. Por tanto, estoy leyendo Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros. Mira al que está a su lado, dígale: póngase pilas. Mirar por vosotros, mire por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Escucha lo que dice el 29. Porque yo sé que después de mi partida,
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Después de que yo me vaya, dice Pablo, pónganse pilas, les dice, porque después de que yo me vaya van a venir hombres que van a negar la fe. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Les dice, de ustedes mismos se van a levantar hombres blasfemos, de la misma familia, de los mismos que conocieron a Jesús. Tremendo. Eso cuando yo miro eso digo, Señor bendito, guárdanos de la gente que camina con uno, que conoce a Jesús, y de pronto terminan como Judas. Que Dios nos guarde. Con el equipo de intercesión estamos orando día a día por el liderazgo. Que Dios guarde a la iglesia. Que Dios nos guarde de que se metan los lobos rapaces. El lobo rapaz es el que viene a quiere devorar las ovejas. Que Dios guarde el corazón de los líderes. Que Dios guarde, y la única manera de guardar el corazón es que puedan conocer a Jesús, que puedan ir a la presencia de Dios. De lo contrario, mi amado hermano, algo otro va a decir algún día yo me voy. Si conoce a Jesús va a perseverar, va a permanecer, si no, se va a cansar. Pero si conocemos a Jesús, Él nos va a dar de su aliento y de su espíritu. Pablo le escribe a Timoteo que se cuidara del mismo y de la doctrina que predicaba, porque también dice que llegarían falsos profetas. Y la palabra dice que debemos de escudriñar las escrituras porque a nosotros nos parece que en ella está la vida eterna. Y terminamos con el 31 que dice, por tanto velad, acordándonos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Bendito Dios. ¿Qué motivó al apóstol Pablo al servicio sin importar que lo fueran a matar? ¿Qué nos debería motivar a nosotros? ¿Qué lo motiva a usted para seguir a Jesús? ¿Qué lo motiva a usted? ¿Qué me motiva a mí? Y aquí termino con esto, con las dos verdades. El camino de Cristo conduce a la vida. El camino de Cristo conduce a la vida. Hay un camino trazado y debemos de hacerlo por todo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. El camino de Cristo conduce a la vida. Y está el camino del mal que conduce a la muerte. Hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero su final son caminos de muerte. Y en eso consiste en la vida. El proverbista Salomón determinó lo siguiente. Dijo, la vida del hombre consiste en guardar los mandamientos y servir a Dios. El fin de todo discurso, dijo él, es este: guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios y servirle a Él. El fin de todo discurso. Entonces, si hablamos de perseverar hasta el fin, lo hablo porque venimos de alguien que muere de 73 años y de alguna manera pues peleó su buena batalla. En el momento que pude compartir con ella hace 8 días en el hospital, pude orar por ella y decirle, prepárese para entregar su corazón al Señor, o prepárese para seguir caminando, pero va a caminar en paz. Entonces nosotros en el perseverar, en las lágrimas, en las alegrías, tenemos que mirar al Señor y decirle, Señor, ayúdanos a conocerte primeramente y perseverar. Y usted determina. Cuando lleguemos al cielo, algún día nos vamos a presentar todos, dice la palabra, que vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Algún día nos vamos a presentar todos delante de Dios. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ninguno podrá decir, a mí no me dijeron de esto. A mí no me dijeron que tocaba estar preparado. Allá el pastor que mandaron para Pateonito no se hacía orar por prosperidad y que tuviéramos casas, y conseguimos muchas casas y nos embolatamos. Pero sí oramos para que tengan prosperidad. Pero también les digo que esto es de lágrimas. Esto es de lágrimas. Si algún día usted se enferma y no hay una sanidad rápida, no se amargue con el Señor. No se amargue con el Señor. No se amargue con el Señor. Siga perseverando. Siga esperando. Siga esperando. Siga adelante. Si algún día el pastor no lo saluda, no se amargue por eso. Ay, es que el pastor no me saludó y la pastora ni me vio. Hermano, la salvación no se la damos nosotros, la salvación es la de Cristo.
Sirva al Señor, sirva al Señor, sirva al Señor. No deje la salvación, busque al Señor. Y si ve que se agarra por muchas cosas que hay aquí, dígale al Señor que le ayude para perseverar. ¿Cuándo nos va a tocar irnos? No sé. Pero les digo lo que les dije a la gente allí en la funeraria. Yo estoy listo. Si a mí me toca esta noche, si mañana estoy en la cajita, pues dirán, el pastor dijo anoche que estaba listo. ¿Y si es usted? Si no soy yo, si es usted el que le toca esta noche o mañana, ¿está listo? ¿Va a perseverar hasta el fin? ¿Quiere llorar? ¿Quiere servir sin que lo lastimen? Si usted sirve al Señor, lo lastiman. Y si no sirve, lo lastiman. Usted sirva al Señor. Sirva. Porque por algún lado le va mal. Por si sirve, lo maltratan y hablan mal de usted. Y si no sirve, pues también. Entonces sirva al Señor. Dígale, Señor, algún día recibiré la recompensa. Los que están allí en casa también sirvan al Señor. Sirvan al Señor. Sirvan al Señor. Pablo habló este discurso para ir a morir. Señor, no sé los días que tú me tengas para mí, no lo sé. Pero lo único que sé, Señor, es que te he dado la gloria a ti, Señor. Allí te di la gloria en este funeral y con cientos de personas que ven allí. Y con los hermanos, la iglesia que fue, Señor, a apoyarnos a estar allí. Y hoy oro, pues, Señor amado, para que nos ayudes a amarte a ti. Señor, mira las lágrimas que nos ha tocado pasar. Y aún los momentos difíciles, los líderes que están acá, que han tenido momentos que quieren decir no más. Yo te pido, Espíritu Santo, que los llenes en esta noche. Los que no se han comprometido en algo, Señor, que tú les dé la fuerza, la capacidad para servirte a ti con amor. Y cuando vengan los momentos de las lágrimas, ayúdanos, Señor. Cuando vengan los momentos de las dudas, ayúdanos, Señor. Padre, hoy yo te doy gracias. Yo te bendigo en esta noche. Y te doy gracias por este rebaño, por todo este pueblo. Y solo te pido que los fortalezcas, que los ayudes. Y que la palabra, Señor, quede impregnada, grabada en sus corazones, de que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Señor, esto es verdad. Esto es verdad. Esto es verdad. Y tenemos que ponerle mucho cuidado. Y ayúdanos, Señor, para poder estar donde está Alicia hoy, Señor. Porque esta mujer que murió, Padre Santo, está allí en la eternidad. Ella te buscó a ti, Señor, y en sus últimos momentos tuvo paz en su corazón para morir. Y se murió en paz, respiró paz, dio paz. Su familia lo testificó hoy. Dijeron, era una mujer que transmitía paz, que transmitía a Dios. Gracias, yo te honro a ti por esto, Señor. Y te pido por todo este rebaño, por este liderazgo, por este pueblo, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Está listo a sufrir? ¿Está listo a sufrir? Oramos, Señor, por la economía de Colombia, por la economía de la nación. Y te pido, Señor, que las empresarios, bendito Dios, no se vayan. Señor, por favor, Padre. Si una empresa cierra, empresa cierra, mucha gente despedida, Señor. Y esto incrementará más, Señor bendito, el desempleo. Esto incrementará más, Señor bendito, la situación crítica que se vive en Colombia. Yo te pido, Señor, yo te pido en esta noche que nos ayudes, Padre. Tenga misericordia de Colombia. Haga memoria no del mal, Señor, que la sangre que se ha derramado, Señor, sino haga memoria del bien que la nación ha hecho, Señor. Gracias porque nuestras oraciones están siendo contestadas. Señor amado, bendito Dios, las oraciones las estás contestando. Y te pido, Señor, por los empresarios, por aquellas personas de la iglesia que tienen sus microempresas. Te pido, Dios, que tú les bendigas y que no falte el pan en la mesa. Bendice la ofrenda, bendice los diezmos, primicias, siembras que se hacen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele gloria a Dios en esta noche. Dios los bendiga. Allí en casa el sábado 9 de la mañana tenemos ayuno. Domingo vamos a tener Día de la Mujer. Va a ser algo muy bonito. Vénganse bien bonitas, mujeres. Domingo va a estar algo muy hermoso. Y los hombres también tienen que venir a acompañar a las mujeres. No se van a quedar en casa. Es para todos. Pero va a haber un momento muy especial para las mujeres. Dios los bendiga. Abrace a 10 personas hoy.